Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Bueno, antes de empezar, recordaros Cumubox, mejor plataforma de formación y con recursos, que si invertís en Kumu, tanto a nivel personal como profesional, os va a ayudar. ¿Por qué? A nivel profesional tenéis más de 60 cursos para seguir formándoos, más de 1500 materiales que os van a ayudar. A nivel personal, ahorrar un poquito más de tiempo, ser más felices y ser unos profes más productivos y más relajados dentro del aula. Y sobre todo, estos podcasts de reflexión, tenéis un montón de webinarios que hemos hecho de manera gratuita. Yo os recomiendo muchísimo entrar a cumubox.com porque vais a tener todo lo que vais a necesitar y recordaros dos cosas. Primero de todo, si sois parte de un colegio privado concertado o una academia, podéis tener acceso a los cursos totalmente gratuitos, es decir, el de Canva para Educación, que es una pasada que hemos hecho, que podéis aprender a hacer cualquier cosa con Canva casi, y ya ha salido un nuevo curso con edición de vídeo. Los podéis hacer gratis gracias a unos créditos que son Fundae, así que si escribís a hola@cumubox.com os pueden ayudar. Y la gente del público, que yo he sido de público toda la vida, no nos matéis, no es nuestra culpa, es culpa del Estado español que hace este tipo de créditos, pero si nos dais el contacto de vuestro equipo directivo, también podemos hablar con vuestro cole para poner Cumubox a todo el mundo, y además podéis formaros en muchas cosas y tendréis muchas ventajas, porque dentro de Cumu pues os queremos mucho y vamos a hacer webinarios y hacemos formaciones y hacemos muchísimas cosas. Vamos a empezar. Primero, tenemos una cita que lo tengo aquí apuntadito. El 24 de abril a las 7:30 hora peninsular tenemos un webinario totalmente gratuito con Ainhoa en el que vamos a hablar de cómo evaluar situaciones de aprendizaje y vamos a hablar un poquito también de tecnología, cómo nos puede ayudar en este proceso. Y aprovechando un poco que estamos hablando del tema de evaluar, quería hablar un poco de cuánto evalúas y cómo evoluciona la manera de corregir en este caso. Yo me voy a centrar más en el tema de los cuadernos, porque creo que es un tema del que no se habla lo suficiente, de cómo evaluamos el trabajo que produce el alumnado en clase y qué parte del trabajo tenemos que evaluar o no, y cómo ha ido cambiando durante mi carrera profesional. Así que dependiendo de la época en la que te encuentres, a lo mejor te identificas más de mis diferentes etapas dentro de ser profe, de cómo lo he ido gestionando. Y creo que podéis aprender un poquito de mis errores. Vamos a empezar diciendo, yo soy profesora de secundaria, aunque estudié primaria. Y además estudié en España y ahora trabajo, ahora siempre he trabajado y vivido en Reino Unido como docente a tiempo completo, entonces llevo 11 años ya en septiembre de este año que llevo en Reino Unido. Primero, ¿cómo ha cambiado mi manera de corregir desde cuando empecé a día de hoy? Ser profe novato creo que es una de las cosas más difíciles porque a nivel personal quieres darlo todo. Y cuando empiezas a trabajar dentro de un centro educativo te encuentras con varios problemas. Primero, aunque seas interino o tengas tu plaza, primero es acostumbrarse al alumnado, al ritmo del trabajo y sobre todo las expectativas dentro del centro. Por ejemplo, aquí en Reino Unido hay unas expectativas a la hora de corregir. Tenemos como unas guías de cuánto hay que corregir y de qué manera. Cada departamento elegimos nuestra frecuencia de corregir y elegimos de qué manera vamos a corregir. Y a nivel global, dentro del centro, elegimos 2 colores para corregir y una frecuencia. Es decir, esto nos va a ayudar a tener una consistencia y una constancia dentro del centro, que creo que es una cosa muy importante a la hora de dar feedback, retroalimentación, ya que si esperas que el alumnado se encuentre el mismo tipo de feedback, retroalimentación y con la misma frecuencia, van a estar más acostumbrados a responder a esa retroalimentación y tener una retroalimentación mucho mejor y contestar a ella y seguir aprendiendo. Y sobre todo, siempre pensando en el currículum circular de lo que estoy aprendiendo, lo que me han corregido, la retroalimentación que me han dado y cómo la puedo seguir aplicando dentro de mis conocimientos y lo que voy aprendiendo. ¿Esto por qué os lo digo? Os lo digo porque si sois parte de un equipo directivo, a lo mejor sería muy interesante aplicar un poco lo que hacen aquí en Reino Unido de una política de correcciones, aunque dentro luego los docentes tienen su flexibilidad, para poder hacer esa todo homogéneo dentro del centro. Secundaria creo que es más interesante que primaria, ya que primaria muchas veces los tutores somos los que corregimos más o sois los que corregís más. Y os voy a contar cómo funciona mi centro. En mi centro me he sacado los bolis.
En mi centro hay 3 colores en los que estamos corrigiendo, ¿vale? En rojo corrige el docente, que ya sé que estáis en contra del rojo, pero ya hice un podcast hace un poquito, que da igual el color en que corrijas, lo importante es cómo das esa retroalimentación. En rojo corrige el docente. El alumnado responde a esas correcciones en morado. Es decir, si yo pongo en el cuaderno, corrige los acentos o vuelve a escribir esta palabra para que sepas cómo se hace, o extiende este párrafo que ya hemos hecho pero te falta justificar o te falta analizar más este punto, lo hacen en morado. ¿Para qué? Para que yo a un simple vistazo pueda verlo. Y luego en verde es corrección entre compañeros, ¿vale? Por alumnado, peer assessment, que sería aquí, pues entre los compañeros, si hay algún tipo de actividad en los que entre ellos se ven el trabajo que han hecho en clase, se lo ponen en verde y también a un simple vistazo, teniendo este código de colores en todo el centro, sabemos lo que tienen que hacer y ellos lo saben también. Y por supuesto, el alumnado escribe en negro o en azul, no pueden escribir en otro color, que es todo muy estándar, es todo muy rígido, pero luego al final estas rutinas se quedan insertadas en el cerebro de los alumnos y alumnas y se acostumbran a corregir y hacer una manera. Os puede gustar más o os puede gustar menos, yo os estoy enseñando un poquito cómo lo hacemos, ¿vale? Dentro de cada centro en Reino Unido, pues hay diferentes colores y técnicas. En mi centro hubo una temporada que se volvieron todos locos y locas y también introdujeron el rosa y el rosa era para que tomaran notas sobre el aprendizaje que estaban haciendo, que la idea en la práctica está muy bien, en la teoría está muy bien, pero luego la práctica era un poco locura y sobre todo a nivel, pues yo qué sé, si tenemos algún alumno con daltonismo, pues era muy complicado, había demasiados colores, si tenemos algún alumno con dislexia, a lo mejor el contraste del papel no era el adecuado, así que de momento nos hemos quedado con los 3 colores para corregir. Luego, a nivel interno dentro del departamento, cada uno de nosotros y nosotras tenemos una manera de corregir. Tenéis que tener en cuenta que yo trabajo en secundaria. Sé que en primaria es diferente y también es diferente en Reino Unido porque les hacen corregir todos los días todo lo que haya pasado. Que a mí no sé si me parece mucho, a lo mejor sí o poco, dependiendo yo creo también de la asignatura. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Si yo pienso en mi yo del primer año, yo corregía todo. Todo, todo, todo. Al estar en secundaria tenía alrededor de 150 cuadernos, porque tenía, bueno, 150 no, mentira, porque si tenía 10 grupos, 300 cuadernos, ¿vale? 300 cuadernos por lo menos, que yo corregía todas las veces y corregía cada página, si no habían subrayado el título, si les faltaba un acento, si eso había estado mal escrito, corregía absolutamente todo. ¿Qué me pasó? Pues que no me quedé calva de casualidad, porque eso es muchísimo y es imposible de mantener un ritmo tan alto de corrección. Y también se ha demostrado, que os buscaré los estudios y hablaremos de ello, porque creo que el tema de evaluar y corregir es súper interesante, se ha demostrado que no es efectivo todo el rato, que no todo el tipo de correcciones son efectivas, que hay que hacerlas precisas y hay que hacerlas bien, porque corregir 30 veces la fecha y van a seguir corrigiendo, escribiendo mal la fecha, queda bien para la inspección, para Ofsted, que si sos de Reino Unido ya sabéis lo que es, y para tu jefe y para la gente que te inspecciona los cuadernos, pero a nivel tú, pues te dan un ataque y te dan un jamacuco. Yo empecé así. Es más, incluso me imprimía pegatinas con códigos de corrección, les pegaba cosas. Era corregir por corregir. No tenía sentido lo que yo estaba haciendo. Y estoy segura que alguno de vosotros o vosotras que me estáis escuchando sois igual. Vuestros cuadernos deben de estar estupendos. Pero es que no es tu responsabilidad de que ese cuaderno esté estupendo. Mantener unos estándares y hacer unas rutinas y hacer que lo hagan bien, eso es responsabilidad del alumnado. Porque yo creo que ya llega un momento que el profesor trabaja más que los alumnos y alumnas en su propio aprendizaje. Que yo sé que estamos aquí para apoyar, que estamos aquí pues para intentar que hagan lo mejor que puedan. Pero corregir me parece una de las tareas a nivel burocracia que hay que ser, ¿cómo se dice? Think smart, ¿vale? Tiene que ser algo sencillo para nosotros, que sea significativo y que no pierdas horas y horas haciendo y que luego el alumnado tiene que poner un esfuerzo en esa presentación. Nosotros tenemos que poner unos estándares muy altos porque tienen que hacerlo bien, pero tú no puedes corregir todo. Así que yo cuando era novata, que bueno, a mis 10 años de experiencia en el aula me sigo considerando muy novata, así que vamos a decir súper mega novata, cuando empecé corregía todo. No lo hagáis. Bueno, haced lo que queráis, pero yo no lo recomiendo porque el proceso y el resultado no cambia nada a lo que corrijo a día de hoy. Absolutamente nada. Y además, había alumnos y alumnas que no lo corregían y entonces yo tenía que volver al principio del cuaderno a mirar si habían corregido lo que yo había corregido hace 3 meses y seguían sin corregirlo. Entonces era una bola que no. Y era muy complicado y no era productivo.
¿Cómo lo hacemos ahora? Ahora elegimos una pieza para corregir. Pues, por ejemplo, en idiomas. Vamos construyendo el currículum, ¿vale? Imaginaros, yo siempre pongo de ejemplo lo que hacemos en año 7. Vosotros lo podéis aplicar a vuestras asignaturas y a las edades que tengáis. Año 7 es sexto de primaria. Entonces llega mi sexto de primaria y la primera unidad que hacemos es la unidad de todo sobre mí. Entonces llegan a clase de español, aprenden los saludos, a cómo presentarse, las cosas básicas. Entonces, la primera clase aprendemos saludos, la segunda a cómo presentarme, la tercera, bla, bla, bla. Entonces, en todo este proceso hago un punto de corrección que puede ser una expresión oral, que sean capaces de contestar a 5 preguntas. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Y qué día soy, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí son a nivel oral que contesten esas 5 preguntas, ¿vale? Entonces eso lo podemos hacer, venga, y haces tic, 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 lo que tienen bien, y eso ya es una corrección que a mí me indica hasta qué punto han aprendido y cómo van, pues en la parte del speaking en este caso. Esto lo podéis hacer también a nivel escrito, es decir, haz un párrafo escribiendo esto, 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 estos son los puntos que tienes que poner en español, cómo los haces y luego yo lo corrijo. ¿Qué veo? Veo que son capaces de conjugar llamo. Luego incluso si quiero subir de nivel para el siguiente tema, les pido que aprendan a conjugar mi hermano se llama y también meto el vocabulario. Entonces vas construyendo la unidad y al final tienes un producto final que la has ido viendo durante varias etapas, pues cada 2 semanas corriges un trocito de texto escrito, a las 2 siguientes semanas hacéis una prueba oral, a las 2 semanas siguientes ya hacéis un examen de lo que os pidan, un examen escrito, un examen de escuchar. Entonces, corregir puntos clave que nos indiquen en qué momento de aprendizaje está el alumno y en qué momento tengo que volver a repasar. Porque cuando hacemos una corrección, lo importante es saber cómo lo llevan, si todos han llegado a los mismos puntos y los que no han llegado a lo mismo, qué puedo hacer para apoyarles, ¿vale? Y los que van por encima de la mitad de la clase también, ¿qué puedo hacer para apoyarles? Porque creo que esa es otra cosa muy interesante, ¿no? Muchas veces creo que lo que nos pasa es que nos quedamos, sobre todo con los niveles, vamos a decir, bajitos, ¿no? Pero los alumnos y alumnas que a lo mejor no están llegando a los estándares básicos que queremos de esa unidad o a los conocimientos básicos que queremos y nos olvidamos de aquellos que ya han llegado al tope. Porque pasa muchas veces y sobre todo en idiomas, aquí en Reino Unido, que te encuentras con niños que han tenido una exposición a diferentes lenguas de manera totalmente diferente, te encuentras, pues alumnos, por ejemplo, en mi caso, portugueses, italianos, que están aquí arriba y luego te encuentras alumnos pues que acaban de llegar al país y no saben ni inglés y hablan árabe o urdu o tamil o lo que hablen, te los encuentras aquí o incluso o británicos, vamos a hablar que los ingleses no tienen casi exposición a otros idiomas normalmente. Entonces te los encuentras aquí y no sabes qué hacer con los que tienes aquí arriba, pero sí con los que tienes aquí abajo. Entonces, a la hora de avanzar es ver cómo cerramos un poco ese hueco que tenemos entre los dos niveles, pero sin olvidarnos de los que tenemos muy arriba, porque muchas veces aquí se empieza a producir un problema, digo aquí porque si me estáis viendo me podéis ver en vídeo, aquí se empieza a producir un problema puede ser de comportamiento, de aburrimiento, de que no estén tan enganchados a nuestra asignatura y perdemos esa motivación. Entonces es súper importante encontrar ese balance y no centrarnos simplemente en un grupo que esté, porque muchas veces nos centramos en el del medio y en el de abajito y de los de arriba nos olvidamos. Entonces esas correcciones y esa manera de corregir por trocitos y por grupitos de cosas que han ido aprendiendo es lo que nos va a ayudar. Entonces, para deberes de esta semana, pensad, si no lo hacéis ya, que estoy segura que muchos y muchos lo hacéis, pensad de qué manera os podéis solucionar vosotros la vida y qué producto final os puede ayudar a ver qué progreso han tenido esos alumnos y alumnas durante toda esa unidad. Yo os he dado el ejemplo pues, de un párrafo escrito, de pues, encontrar diferentes partes, eso está muy bien, pero tiene que ser algo que sea cada X semanas. No puedes estar corrigiendo todos los días. Sobre todo en secundaria, que tenemos 300 cuadernos. Y en primaria también tenéis encima 300 cuadernos, pero porque encima lo tenéis uno de cada asignatura. Entonces, pensad, aunque sea con vuestro equipo de manera individual, qué correcciones van a ser las adecuadas, las que son significativas y las que luego pueda encontrar yo un tiempo en clase para que hagan esa respuesta a la retroalimentación que yo les he dado. En el podcast anterior hablaba de deberes. Yo hay tipos de deberes pues que no mando para casa.
y muchos me habéis contestado en comentarios, claro, porque no sabes la situación en casa, porque no sé qué. Hay que intentar hacer lo máximo posible en clase y luego si se necesita hacer un poquito más de apoyo, pues ya veremos cómo lo podemos cubrir ese hueco, de qué manera podemos seguir mejorando. Pero tener eso en cuenta. Así que, por favor, de verdad, os hago un llamamiento desde aquí, mandadme ejemplos por correo de lo que hacéis, decidme algunos dramas que os hayan pasado, pero, por favor, cuidaros mucho, intentar buscar esas cosas que son significativas y que por mucho corregir, si estás corrigiendo todos los días, no significa que eso vaya a ayudar a los alumnos y alumnas y sobre todo a ti como profesional no te va a ayudar absolutamente nada, porque te va a crear mucho estrés, te vas a cansar con la muñeca de corregir tanto y te vas a gastar todo el sueldo en bolis rojos, verdes, amarillos o en el color que corrijas. Espero que os haya entendido la reflexión y un poquito ver de qué manera hay que intentar encontrar ese balance, porque muchas veces creo que se espera muchos de nosotros y como que nos agobiamos mucho y decimos, sí, yo tengo que corregir mucho, tengo que hacer esto, pero realmente te estás poniendo tu trabajo que no necesitas y te estás quitando energía a nivel personal y te estás quitando energía a nivel profesional que la puedes invertir en hacer formaciones, en crear recursos más chulos o en encontrar mejores formas de evaluar. Entonces es súper, súper importante encontrar esa pieza que vamos a corregir o esa rutina que vamos a seguir de corrección que nos vaya a solucionar a nosotros la vida y que luego los alumnos y alumnas pongan el esfuerzo. Recordad, los que tienen que trabajar más son los alumnos y alumnas, no nosotros, ¿vale? Cada uno a su ritmo, con su apoyo y para eso estamos nosotros, pero creo que se debe acabar lo de los alumnos trabajan menos que nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y creo que mi próximo podcast va a ser de eso, que lo sepáis. Así que nada, corazones, recordar, si estáis escuchando esto más tarde del 24 de abril, lo siento, pero el 24 de abril tenemos un webinario totalmente gratuito en el que vamos a hablar de evaluación de situaciones de aprendizaje, vamos a incluir un poquito de tecnología, de cómo esta tecnología nos puede ayudar más a ahorrar tiempo, a evaluar mejor y nada, recordaros, Cumubox totalmente gratuito con créditos Fundae si trabajáis en concertado o en privado. Contactarnos porque tenemos un montón de cosas que van a venir y hay muchas cosas de Canva they are coming, que vienen, my darling, que están en proceso. Y si sois de un público, también mandarnos a vuestro equipo directivo, hablamos con ellos e intentamos hacer algún apaño para que todo vuestro cole tenga Cumubox. Así que nada, corazones, vamos hablando, nos vemos muy pronto y recordad que Cumu es lo mejor que os puede pasar en la vida. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Yeah!